maestro Paco Cruz, quien ha estado al pendiente, está Jaime Hernández, otro maestro, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, gran amigo de Sin Censura, fundador de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Jaime, ¿tú qué piensas de esto que se da a conocer? Te saludamos también con mucho gusto, Paco y un servidor. Pues pienso que, mira, yo creo que yo en lo personal esperaba más de esta primera entrega. Mm, eh, si solamente nos quedamos en la forma, creo que le falta un poquillo de producción, porque para la gente que no es experta en el tema, esto es como una especie de rompecabezas, ¿no? De puzzle que la gente no alcanza a entender bien. Para la gente experta, como es el caso del maestro Paco, pues ellos no tienen ningún grado de dificultad para entender este rompecabezas y para encajarlo, ¿no? Sea cual haya sido la forma de presentar esto, lo importante, creo, es que estamos ante una prueba fehaciente de que la esposa de Ernesto Zedillo sí que estaba involucrada en el negocio del narcotráfico. Creo que realmente esto hace que nos hagamos muchísimas preguntas, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que son más bien muy pocos los medios los que hoy les dan pábulo, que les dan credibilidad o que por lo menos le dan importancia a estas grabaciones, cosa que es normal. Lo que es más, me llama muchísimo la atención la forma en que el periódico Universal eh, presenta hoy su primera plana, y esta primera plana del Universal sirve para tratar de subir a Ernesto Zedillo al cuadrilátero y ponerlo al mismo nivel que Claudia Sheinbaum. Cada quien tiene su propia agenda. El Universal ya sabemos que es un medio que ve por sus propios intereses y el de los intereses corporativos que ¿Te sabemos que es. refieres, te refieres al titular confrontación de Sheinbaum y Cedillo llega a 7 meses? Exacto, porque es increíble. Y yo recuerdo que antes, una de las preocupaciones del viejo sistema priista era preservar a toda costa la integridad de la figura presidencial y se tenía mucho cuidado en nunca colocar al presidente al mismo nivel que otros interlocutores del espectro político, ya sea de la oposición, ya sea de los líderes sindicales. Bueno, pero aquí el Universal lo que está haciendo es básicamente lo que quiere la oposición, subir a Ernesto Zedillo al cuadrilátero para ponerlo al mismo nivel que Claudia Sheinbaum y convertirlo así en el principal líder de la oposición, cosa que evidentemente creo que están soñando porque no basta con ponerlo en la primera plana, ¿no? Y creo que es importante señalar que pues no se va a hacer Claudia Sheinbaum, francamente, es mucha pieza, como decía Andrés Manuel López Obrador, y Ernesto Zedillo, francamente, cómo se atreven a colocar como interlocutor, como líder opositor a un tipo que tiene muchos cadáveres en el armario, escándalos, violaciones a los derechos humanos, y solamente el Fobaproa lo descalifica de entrada para convertirlo en interlocutor de excepción frente a Claudia Sheinbaum. Y yo creo que este ha sido demuestra hasta qué punto la oposición está realmente desesperada por convertir a Ernesto Zedillo en líder de la oposición. Y claro, con todas y sus, digamos, carencias, con todas y sus carencias, y con toda la forma tan pobre de presentar estos audios en términos de producción, digo que esto no le resta mérito a la prueba en sí y creo que merece un análisis exhaustivo. Por ejemplo, yo creo que es la primera vez que en estos audios queda claro
el vínculo de Paco Stanley con los narcos, con los hermanos Amezcua. Hay que acordarse, querido Vicente, querido Paco, que ¿se acuerdan cuando Lili Telles trabajaba al servicio del señor Ricardo Salinas Pliego? La convirtió Ricardo Salinas Pliego en perro de ataque contra el entonces procurador de justicia, Samuel del Villar, a quien acusaba de ser el responsable de la muerte de Paco Stanley. Hoy queda claro que Paco Stanley tenía vínculos con el narco, que esta mujer, Lili Telles, se montó en una farsa para distraer el foco de la atención y apuntar al gobierno de la Ciudad de México contra Samuel del Villar. Samuel del Villar, una persona que yo conocí muy bien, era un hombre muy honesto, un hombre realmente muy preparado, que si en algo se caracterizaba Samuel del Villar es por su honestidad. Fue de los pocos intelectuales realmente que simpatizaban con la izquierda. Por eso lo hicieron procurador de justicia. Y Lili Telles se convirtió en perra de presa de Ricardo Salinas de Pliego para tratar de endilgarle el crimen de Paco Stanley. Hoy queda claro que nada de eso era cierto, sino que simple y sencillamente Paco Stanley le había quedado mal a sus compadres. Son de los nuevos elementos que surgen y que demuestran que con todo y su precariedad, estos audios sí que ofrecen elementos nuevos, pero insisto, hay que analizarlos a la luz del ojo del experto. Y un último apunte, si no tuviéramos obras como estas, no entenderíamos tampoco demasiado de lo que dicen estas cintas, Las Damas del Poder, donde está todo. El maestro Paco Cruz, con mucho tiempo de antelación, ya había investigado el caso, sabía quién era Nilda Patricia, sabía cómo se movía, con quiénes eran sus aliados, con pelos y señales, mucho más condimentado la historia que publicó el maestro Paco Cruz. Y gracias a esta obra de Francisco Cruz, pues hoy podemos realmente entender, hacer una contrastación, contrastar, compulsar los datos que ofrecen estos audios. Pero insisto, si no fuera por obras de Paco Cruz y otros elementos sueltos que también publicaron otros periodistas, pero qué bueno que existe la obra de periodistas profesionales como nuestro Paco Cruz para entender los audios divulgados ayer. Nada más creo que amerita una aclaración antes de que te vayan a gritar misógino por tu calificativo de perra de presa o perro de presa. Eh, Me imagino que lo dices en un término periodístico, profesional. No quiero poner palabras que no van, pero creo que amerita, maestro Jaime Hernández, así como están las cosas, aclarar este comentario que haces. Sí, no, yo creo que no tiene nada de carga misógina. Es un término, un calificativo. Apenas ayer hablábamos cómo el bloque demócrata, integrado por los senadores y congresistas, acusaron al presidente Donald Trump de haber convertido el Departamento de Justicia en perro de presa para atacar a periodistas, para atacar a jueces, para atacar a adversarios políticos. Es un término, una expresión, no tiene nada que ver con el género, no. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego utilizó y Lili Tellez se convirtió en perro de presa precisamente para ir tras Samuel del Villar, no tiene nada que ver, es una caracterización, si me lo permite, si no tiene nada que ver con él. Y quien se quiera tomar o lo tome esto como un comentario misógeno, está orinando fuera del tiesto. Muy bien. Aclarado el punto, se acabó la rabia. ¿O cómo va la cosa? Bueno, Paco, a ver, ya escuchamos este audio. Eh, Más comentarios, maestro, con lo que tú sabes, con el contexto que está precisamente mencionando Jaime, en torno a esto que tienes años publicando y años señalando. Y por cierto, también hay que decir, César Gutiérrez Prego no es un señalamiento que hace ayer.
o hace unos días cuando asegura voy a dar a conocer los audios. Yo desde que lo conozco, hace 5, 6, 7 años, me lo ha dicho en público y en privado, estos señalamientos. De hecho, le ha sacado a Líbano Sáenz documentos incluso de los archivos, de los documentos oficiales, menciones, el que fuera el secretario particular de Ernesto Zedillo, de que recibió regalos del cártel de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y otra cosa que me parece muy interesante es la portada, la primera plana del periódico Reforma. Ceci, no sé si la tenga por ahí. Miren, acusan de nexos con crimen y sectas a 11 aspirantes al Poder Judicial. Organizaciones formalizaron ayer ante el INE sus denuncias contra 11 aspirantes a cargos en el Poder Judicial que presuntamente tienen lazos con el crimen y el líder religioso de la Luz del Mundo acusado de violación y lavado en Estados Unidos. Se trata de las primeras quejas luego de que el Consejo General del INE aprobó anular las candidaturas de aspirantes si se confirma que tienen órdenes de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por algún tipo de violencia o son deudores alimentarios. Y ahí tienen la lista que consideran la lista negra, ¿no? Los aspirantes a algún cargo en el Poder Judicial que ayer fueron denunciados ante el INE. Presuntos nexos criminales: 1, Francisco Herrera Franco; 2, Jesús Humberto Padilla Briones; 3, Fernando Escamilla Villarreal; 4, Andrés Montoya García; 5, Madián Sinaí Menchaca Sierra. Ligados con Nazón Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo. 6, Karina Sánchez Ruiz. 7, el Usay Rafael Aguilar. 8, Job Daniel Wong Ibarra. 9, Cecia Keren León Rocha. 10, Betsabeth Almazán Morales. Y 11, Cintia Guadalupe Teniente Mendoza. Entiendo que a César lo puedan meter en alguna lista en cualquier momento, pero entonces se trata de un caso meramente mediático, el de César Gutiérrez Priego, porque lo último que supe fue que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaban revisando la idoneidad de su candidatura, deciden enviarlo de regreso al INE, lo mencionan por Santa María y medio mundo como un candidato al que no se le debe permitir llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo de su papá, por las personas con las que ha tenido relación profesional. Y bueno, me encuentro en el periódico Reforma, en donde publica esta columnista, Vanessa, ¿qué es? Vanessa Rocha, Romero Rocha, aquella columna de hace días contra César Gutiérrez Priego, solo por aderezar también esta conversación sin censura, sin pelos en la lengua, querido Paco. Sí, Vicente Jaime, buenos días. Sí, todavía hay mucho que decir. Mira, pero lo primero, después de escuchar la grabación, ya Jaime dio cómo lo vio, pero hay que recordar que hay peritos forenses especializados en analizar todo esto. Y el general Gutiérrez Rebollo, no te lo digo ahora, lo supe hace años, había enviado a un grupo de peritos estas grabaciones y llegaron todos, tomando como base los estudios que hicieron, que eran Hilda Patricia Velasco Núñez. Sí, entonces eso hay que quedar claro. ¿Cómo sabemos? Porque fueron analizados por peritos. Punto. El general Gutiérrez Rebollo, con todos los recursos a su alcance, no se iba a tirar al ruedo sin armas, sin nada. No, ya estaba probado que era Nilda Patricia. Y lo que está haciendo César, él lo sabe, y sabe que sería un gran riesgo, no para ahorita, para todo su futuro, dar a conocer algo que no es cierto. No, las grabaciones ya estaba probado, yo lo sé por mi parte, lo sé por mi parte, que es Nilda Patricia Velasco Núñez, la primera dama. Ahora, ¿desde cuándo estaban vinculados los Velasco Márquez y Velasco Núñez, Velasco Márquez el papá y los Velasco Núñez al cártel de Colima? Bueno, mira, en 92
en 92 ya había evidencia de que la familia de Nilda Patricia, que en el futuro sería la primera dama, tenía vínculos con el cártel de Colima. Primero hubo una especie de rumores, pero de inmediato, 93, 94, se abrieron carpetas de investigación que establecían que el padre y hermanos de Nilda Patricia, esposa de un alto funcionario del gobierno mexicano, Cedillo primero, recuerda, estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, fines de los 80, luego pasó a la Secretaría de Educación y luego renunció al gabinete para coordinar la campaña Luis Donaldo presidencial, de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Entonces se abrieron de inmediato carpetas de investigación. ¿Qué encontraron? ¿O qué se encontró? Bueno, pues que el papá de Nilda Patricia y los hermanos eran fundamentales para que funcionarios de aduanas de los dos puertos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, Michoacán, cooperaran con los hermanos Amezcua. Es decir, desde principios, bueno, 92, 93, había evidencia de que el papá de Nilda Patricia y los hermanos de esta mujer que luego iba a ser primera dama, ya tenían nexos con el cártel de Colima, no era de un día para otro, no, los vinieron estableciendo, así pudieron prosperar en Colima. Así pudieron prosperar y con esa organización sólida, pues ya buscaban expandirse a Guadalajara, y, y querían hacer una organización internacional, pues eran protegidos por la primera dama después, ¿sí? Por el presidente de la República. Así que, Vicente, ahí tienes una idea. Y lo otro que yo te decía, de esta gente que va, no, hombre, pues con ese lenguaje, ni son ellos cocineros. Nada más te voy a decir, cuando yo era niño, y que seguramente muchos, había palabras como timar, hurtar, asaltar, aporrear. ¿Quién conoce aporrear? Pues uno lo intenta definir, atacar, despojar, y se dio paso a ¿qué? A levantón, secuestro, asalto, dealer, sicario, narco junior. O sea, siempre el crimen, el crimen organizado siempre ha tenido su lenguaje. Así que, Vicente, no es una casualidad. ¿Lo van a descalificar? Pues sí, lo van a descalificar. ¿Por qué? Porque intentan proteger la figura de Ernesto Zedillo. Y yo digo, qué triste, porque pues están acogiendo a un tipo que tiene una cola larga, de corrupción, de malos manejos de la economía. Así que yo creo que les va a ir muy mal. Y todavía falta un punto importante, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo empiece a dar a conocer las tranzas que hay en el Fondo de Protección del Ahorro Bancario, el FOBAPROA, y cómo se transaron el dinero, Vicente y Jaime. De confirmarse, pues, los audios, Nilda Patricia Velasco, y con todo lo que nos has dicho en tus investigaciones, Paco, yo pregunto, Jaime, no, ¿el pueblo de México no tendría otras ideas en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta? La mano del narco metida en el asesinato de Colosio, o no tendría otra visión, entendiendo las denuncias del que hoy es cónsul general de México en Austin, Texas, Humberto Hernández Haddad, que cuando fue cónsul en aquellos tiempos, cuando huye el diputado Manuel Rocha, ahorita me voy a acordar del nombre, señalado por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Hay que recordar que asesinan a Colosio, luego asesinan a Ruiz Massieu, muy cerquita uno del otro. Pues empezaron a circular cualquier tipo de versiones, pero Humberto Hernández Haddad le siguió la pista al diputado Manuel Rocha, si recuerdo bien. Y
recibió amenazas de muerte por parte de Zedillo a través de un hermano de Zedillo, a través de José Ángel Gurría. Hay testimonios, hay un libro también de Humberto Hernández Haddad, quien fue subsecretario de Turismo en el sexenio pasado, el de López Obrador. Y voy todavía más allá, mi querido Jaime. Vicente, el diputado desaparecido es Manuel Muñoz Rocha. Muñoz Rocha, ándale. Muñoz Rocha, muchas gracias, Paco. No tengo la memoria que tienes tú, maestro, pero Manuel Muñoz Rocha precisamente desapareció. Y cuando Humberto Hernández Haddad le quería informar a su jefe, en ese entonces el cónsul, a su jefe, el secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, el que hoy sale con Alarraqui, recibió amenazas de muerte, incluso lo bajaron como cónsul, lo corrieron a la chingada. Y hay testimonios, hay documentación de que se montó un gran operativo de Estado para protegerlo. O por lo menos se hicieron pendejos de Zedillo para abajo. Voy más. ¿Cómo se le tiraron encima los grandes medios de comunicación a Cuauhtémoc Cárdenas con el asesinato de Paco Stanley? Era el primer dirigente de izquierda que gobernaba la Ciudad de México. Y no tocaron a Zedillo. Más aún, como no hay un culpable sólido en el caso de Paco Stanley, no tendrá con esto también elementos la gente para considerar otras versiones a las aportadas ya en torno a este caso que no ha quedado resuelto después de tantos años. En fin, muchas cosas, mi querido Jaime Hernández. Escucho tus comentarios, tus opiniones. Mira, el problema, el gravísimo problema, el grave problema del homicidio, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, es que esa investigación se cerró en falso. Y ese hecho, el haber cerrado en falso esa investigación, abre hoy una innumerable cantidad de puertas que invitan a la especulación. ¿Quién fue el beneficiario en última instancia de este crimen? Ernesto Zedillo, ¿no? Por tanto, ¿tuvo algo que ver Ernesto Zedillo? Esa es una de las puertas que se abren hoy, ¿no? Porque si te acuerdas bien, querido Vicente, otra de las variables que han sido mencionadas en este caso específico del asesinato de Luis Donaldo Colosio es lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la teoría del segundo disparador, un personaje que fue rescatado por el entonces empleado del CECID, Genaro García Luna, algo que nunca ha sido investigado ni por periodistas, ni ha sido tomado en serio por el aparato de justicia. Entonces, yo creo que el haber cerrado en falso esa investigación, pues abre un sinnúmero de puertas y lo curioso es que todas las opciones, es decir, todas las posibilidades están sobre la mesa. Cuando nos enteramos hoy cuando comprobamos una vez más hoy que Ernesto Zedillo, la esposa de Ernesto Zedillo, tenía vínculos con el narco. De aquellos polvos, estos lodos, dirían. Entonces, yo creo que, fíjate, y no es necesario adentrarse en el terreno de la especulación. Basta con decir que esa investigación se cerró en falso para hablar de la podredumbre del sistema político, del aparato judicial, de las múltiples alianzas que ya había en ese entonces entre el poder político y el crimen organizado. Estamos hablando de una cosa terrible, terrible, porque una de las cosas a la que siempre contribuyeron los grandes medios fue a construir la primera gran verdad histórica sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Y los medios de comunicación, los periodistas se conformaron con esta verdad histórica de que solamente había sido un hombre, el señor Aburto, el único responsable. Nada de conspiraciones, nada de vínculos, nada de principal beneficiario, como el caso de Ernesto Zedillo, que subió como la espuma. Vino una disputa después por el poder, desencuentros, malentendidos con Carlos Salinas de Gortari. Algo que el maestro Paco Cruz narra muy bien en el libro, porque de estos desencuentros nace el miedo, el terror que le tenía Nilda Patricia a Carlos Salinas de Gortari, quien creía que Carlos Salinas de Gortari era capaz incluso de matar a Ernesto Zedillo. Entonces, insisto, el haber cerrado en falso esa investigación abre hoy puertas que te hablan que realmente todavía México, en muchos sentidos, no termina de ajustar cuentas con el pasado. Oh, querido Paco, querido Jaime, estoy revisando los comentarios. Dice Steve, nos manda $5 de superchat. ¿A los cuántos superchats lees los mensajes? Si Gutiérrez Prego es muy amigo de Sin Censura, ¿por qué fue a otro espacio con los audios? Qué raro. Steve, ni modo que aquí vaya a ponerme en esta dinámica. César está grandecito, él toma sus decisiones y yo rescato que lo más importante es que ya son públicos. Así sea con Manuel o así sea aquí en Sin Censura. Creo que sería muy mezquino de mi parte cuestionar a César Gutiérrez Prego. Él sabe sus razones. eh, no, no creo que sea lo más importante, Steve, pero leo tu comentario y te agradezco mucho porque sé que también lo haces con deferencia para Sin Censura. ¿Qué más? Déjenme poner sobre la mesa esto, porque lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, querido Paco, querido Jaime, es historia pura. Y va junto con pegado, ¿no? ¿Qué pasó con Aristegui? Sacaron ventilaron a Tejado Donde, peón de Televisa, campañas negras, ahora sale raspado el gran periodista que nos critica y hasta 2 libros nos ha dedicado por los farsantes de la 4T, a mí con nombre y apellido, Marco Levario Turcot, como uno de las mascotitas estas de las campañas sucias. Pero lo que no me esperaba, lo que no veía venir, es que Loret en Latinos retome una investigación de Aristegui. La Aristegui que decía que Loret era un peoncito de no sé quién. Aristegui que después retomó las investigaciones de Latinos y ahora Latinos retoma a Aristegui. Qué desmadre se traen. Perdón, si no quieren hablar de este tema y quieren seguir hablando de la Patricia Velasco, nos vamos con todo, Paco, Jaime, pero me llamó mucho la atención, fíjese, investigación de Latinos. Aristegui Noticias asegura que Carlos Loret fue sujeto de una campaña de desprestigio orquestada desde Televisa por Javier Tejado. De acuerdo con el sitio, un equipo encabezado por Javier Tejado Donde, directivo de Televisa, preparó un guión, material gráfico y un video para desacreditar la imagen de Loret de Mola y ocultar las verdaderas razones por las cuales dejó la televisora. Me lleva la que me trajo. O sea, Aristegui lavándole la cara a Loret, Loret retomando lo que escribe Aristegui. Ándale. El portal Aristegui Noticias publicó que el periodista Carlos Loret de Mola estuvo en el centro de una estrategia para descalificarlo en redes sociales después de su salida de Televisa en agosto de 2019. De acuerdo con el sitio, un equipo encabezado por Javier Tejado Donde, directivo de Televisa, preparó un guión, material gráfico y un video para desacreditar la imagen de Loret de Mola y ocultar las verdaderas razones por las cuales dejó la televisora. La información asegura que los materiales en los que se inventaron acusaciones en contra del periodista no se hicieron públicos. En esta semana, el portal Aristegui Noticias ha difundido una serie de notas y materiales sobre diversos personajes que habrían sido víctimas de campañas de desprestigio realizadas por el equipo coordinado desde Televisa por Tejado. Entre otras, se encuentra además del periodista Carlos Loret de Mola, tarán,
también le van a lavar la cara a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y principal competidor de Televisa, el empresario Carlos Slim, el empresario Miguel Alemán Magnani, su familia y su empresa Interjet, y el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo y su hijo menor de edad, entre otros. Pero nosotros somos la escoria de periodismo desde estos medios de dudosa reputación, pinches chayotubers, pseudo periodistas, con lo que a veces nos burlamos, Sevilla y su servidor. Lo malo del periodismo está aquí, pero ¿y todo esto que estamos viendo qué? Y creo que es importante, porque mucho de lo que se diga o no se diga en esos medios de comunicación sobre Cedillo, sobre Nilda Patricia Velasco, regresando a ese tema, tendrá que ver con los grandes intereses, las grandes relaciones de complicidad que se han tejido desde el periodismo, desde un sector de la prensa mexicana con el poder político. Por eso hay que separar el poder político del poder mediático urgentemente. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Voy con el maestro Paco Cruz. Bueno, Vicente, mira, es que los dos temas son interesantes, pero este caso de que ya habíamos platicado más o menos de Televisa y Carmen, yo lo comentaba contigo, lo comenté con Jaime, a mí me da risa, porque pues Televisa no necesitaba un departamento especial para eso, porque es cochina Televisa, porque es cochina, porque es un cochinero histórico. O sea, Televisa, ¿a qué se ha dedicado? Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Jacobo Zabludovsky, que es maestro de todas estas porquerías? ¿Quién no lo recuerda? Es decir, ¿quién no recuerda los montajes de Carlos Loret de Mola? No necesita que lo desprestigien. Desprestigiado está. ¿Te acuerdas de aquella niña que se inventó de la colegio Rebsamen? Él la inventó. El montaje de Florence Cassés, el montaje de la guerra que cuenta muy bien Jaime, es decir, el desprestigio ya lo tiene, no necesitas hacer nada para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque ya está desprestigiado. ¿Quién se va a montar en una campaña contra Loret cuando mira, porque además me acordé ahorita, ¿quién no lo vio salir de esa cabaña con una mujer acompañado por una mujer que no era su esposa? Laura G, no me acuerdo cómo se llamaba. Es decir, él no necesita nada de eso. ¿Quién no sabe que el gobierno de Peña, por ejemplo, lo entregó un contrato superior a 400 millones de pesos al despacho en el que trabajaba o trabaja su esposa, consultoría, no sé qué es? ¿Quién no ha visto su mansión en Valle de Bravo? ¿Quién no ha visto sus departamentos en Miami? Es decir, no necesita. Y a mí me da risa porque yo digo, ¿qué ha sido Televisa todos estos años? Una caja de resonancia de porquerías, va. Así ha sido. ¿Y qué ha sido TV Azteca? Lo mismo. Sí, lo que están, y lo digo con mucho respeto, van a vender mucho, van a tener muchos likes, sí, pero lo que están es en una caja de chismes de lavadero, porque ¿qué es TV Azteca? Pues otra televisora que se dedica a difamar, a mentir, por ejemplo, a invitar a la población a armarse, que eso debía costarle la concesión. Esto que hace hoy Salinas Pliego, post que estabas leyendo, la verdad es que me muevo de risa. Van a decir esto y van a decir, es un hombre desprestigiado solo. Por eso digo, ¿a quién va a desprestigiar Televisa si a eso se dedica? ¿A qué se dedica TV Azteca? A desprestigiar gente. El periodismo en este país siempre fue así. Y lo que están mostrando ahora, pues por ejemplo, que Carmen es igual a Loret. Sí, son iguales. Ese es su nivel. Qué fuerte, su nivel es. Qué fuerte eso. Pues ese es el nivel, va. Su nivel es el de Elena Chávez, el de Anabel Hernández. Es decir, el de Raimundo Rivapalacio. A ver, verdaderamente, fue Raimundo Rivapalacio con Carmen. Alguna vez lo cuestionó y le mostró, le dijo que él fungió como jefe de prensa de Genaro García Luna, o que el Universal, cuando él fue director, recibió millones y millones de Genaro García Luna. Pues no, son los iguales, Vicente.
Es el viejo periodismo de este país que conocemos bastante bien. Pero ¿qué hay en medio de esta lucha? Que es lo que hay que decir. ¿Qué hay en medio? La batalla por la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Así, yo lo entiendo así, que esto es un mero mercado de chismes, un mercado de chismes en el que está de por medio la batalla la batalla para colocar a Televisa, a personajes como Loret, que le está lavando la cara a Carmen Aristegui, a personajes, a TV Azteca. ¿Para qué? Para ponerlos en la batalla por la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Yo lo entiendo así. ¿Por qué? Porque los mayores damnificados, ¿quiénes van a ser? Emilio Azcárraga Jan, que es el accionista mayor de Televisa, y el abonero, magnate, sí, pero abonero, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que históricamente fueron llevados de la mano, o nos llevaron de la mano para que ellos aprobaran las leyes del sector. Ellos, la ley Televisa, yo me acuerdo, porque además me tocó cubrir un poco, la ley Televisa, ¿quién la elaboró? La elaboró Televisa. Cuando tenían un acuerdo, Bernardo Gómez fue el operador y él ordenó que nunca, que no le cambiaran una sola coma. Y así se aprobó en marzo de 2006, en 7 minutos. En 7 minutos la aprobaran, que era la ley federal de telecomunicaciones y ley federal de radio y televisión. 7 minutos en la Cámara de Diputados, sin lectura previa, por órdenes de Vicente Fox, con acuerdos de Felipe Calderón Hinojosa, que iba a ser el candidato presidencial del Partido Acción Nacional. ¿Y quién la negoció? ¿Quién la ordenó? Bernardo Gómez, eso no lo digo yo, está documentado todo. Y la ley en el Senado fue aprobada así como la mandó la Cámara de Diputados, sin cambiarle una sola comida. ¿Y quién llegó a los acuerdos por Felipe Calderón? Josefina Vázquez Mota, que era la coordinadora de campaña presidencial. O iba a ser la coordinadora de campaña presidencial, es decir, ya estaba todo acordado. ¿Qué hacía esta ley? Y por eso están tan enojados, y por eso para mí, esta cosa que pasa ahora con Carmen, esta filtración de datos, es para colocar otra vez a las televisoras ahí arriba y a personajes como Loret para darles preponderancia y tratar de frenar la nueva ley de telecomunicaciones. Televisa y TV Azteca siempre, a través de la ley Televisa, inhibían la competencia, fomentaban el poder del duopolio de las televisoras, y tenían todo a perpetuidad. Y hoy no pueden meter mano. Así que, ¿qué están haciendo? Pues sacando los chismes de lavadero. ¿Qué es eso? Y digo, pues va a tener muchos likes, muchas visitas, pero lo que están haciendo, ¿qué es? Pues es un chisme esta investigación que leías de Latinus. ¿Sí? ¿Hay algo concreto? No. ¿Hay algo clarísimo? No. Dice, no se dieron a conocer. Pues no se tiene que dar a conocer. Nosotros conocemos lo cochino que es Carlos Loret de Mola, pero en el centro está el espectro digital de frecuencias con el que el Estado va a retomar un trabajo que le pertenece, un sector que le pertenece, las telecomunicaciones. Entonces, es todo esto. Te digo, ve nada más lo que estabas leyendo de Salinas Pliego, casi me muero de risa. ¿Sí? Casi me muero de risa porque digo, está loco, ya enloqueció. Está fuera de sí. No están pensando, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque les están quitando de la mano la ley de telecomunicaciones y la está retomando como siempre como siempre debió ser, la está retomando el Estado. Claro. Y hay una batalla entre todos los comunicadores. Y te digo, y yo entonces recuerdo a George Orwell, todos eran igual de cochinos, se veían unos a otros y eran igual de cochinos. Entonces yo ya no veo diferencia entre Loret, entre Carmen, Elena Chávez, Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento, son iguales. Y son aquellos 700 o poco más de 700 que se fueron a meter ¿a dónde? En marzo de 2011 a ponerse a las órdenes de
de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Para mí ya es un cochinero que están sacando todos los chismes de lavadero, pero en el fondo la verdad es más serio de lo que parece. Es colocarse en el centro de lo que va a ser la nueva ley de telecomunicaciones, que en este momento va a entrar a estudio, pero yo digo, finalmente la van a aprobar porque el Estado necesita recuperar el espacio radioeléctrico de este país, Vicente y Jaime. Así es, y Paco, nada más para ir después con Jaime. ¿De quién eres peorcito, Marco Levario Turcot, desde la revista Etcétera? Haciendo referencia a aquello de Carlos Loret es peorcito de no sé quién, de Carmen Aristegui, porque ahora en Televisa Leaks también sale raspado de la coliflor Marco Levario Turcot de la revista Etcétera, aquel que publicó o dejó publicar esta nota calumniosa contra su servidor. El youtuber Vicente Serrano fue despedido de TV Azteca por acosar jovencitos y hay videos que lo demuestran, reveló el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, por medio de su cuenta de X. ¿Ah, sí? ¿Y los videos? Pues hoy sabemos, Marco Levario Turcot, que los únicos videos que existen son los que te hacía Televisa. Bendito tiempo que nos pone a todos y a todo en el lugar en el que nos perecemos y tú te vas. No digo al basurero de la historia, a la taza del baño, al mierdero, Marco Levario Turcot. La filtración masiva revela, y lo leo de Aristegui, que la televisora más grande del país está detrás de contenidos publicados por el medio, etcétera, que se dice independiente. Los miles de chats del equipo clandestino de Televisa Metrix para orquestar y difundir campañas negras en Internet evidencian que la televisora se vale de medios y periodistas externos a la compañía, aparentemente independientes, para amplificar ataques y mentiras o para defender sus intereses comerciales y políticos. Entre los miles de documentos que contienen los 5 terabytes de Televisa Leaks, hay conversaciones de Telegram en las que los principales cabecillas de este grupo, como Juan Manuel Torres Esquivel, René Ramos o Carla Aguilar, presumen que gestionan portadas y publicaciones en medios de comunicación, bajo las órdenes de Javier Tejado Donde, vicepresidente de la Oficina de Información de la Presidencia de Televisa. Esos mismos medios y periodistas a modo reciben el apoyo de bots y cuentas falsas para impulsar columnas, notas y menciones en redes sociales como X, antes Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Uno de los casos mejor documentados en la base de datos de la investigación Televisa Leaks es el de la revista Etcétera. ¿Estás oyendo, Marco Levario? Que se vende como un medio independiente, aunque recibe contenido, insumos tecnológicos, capacitaciones y bots desde la televisora. Entre los miles de archivos filtrados destaca una presentación de 46 páginas para capacitar a los trabajadores del sitio digital presuntamente dirigido por Marco Levario Turcot en el manejo de WordPress, una plataforma para la publicación de contenidos en línea. Bajo el título de Manual de Uso de WordPress, Sitio, etcétera, los trabajadores recibieron capacitación prácticamente desde cero, hacer login, crear entradas, cargar fotografías y hasta la renovación del home o portada del sitio digital. En los chats también se aprecia que Televisa le fabricó videos a la revista Etcétera. El 4 de enero de 2018, cerca de las 8 de la noche, Juan Manuel Torres, socio de Metrix y trabajador de Palomar, escribió el guión titulado Revista Etcétera no se calla, a pesar de los intentos de censura. Se trata de una campaña para intentar defender a la revista por supuestos ataques, tras haber publicado un reportaje para criticar que la entonces gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pagó publicidad encubierta en Milenio. El material fue armado por un editor de video y el resultado lo muestran en el portal de Carmen Aristegui. Y bueno, pues hay que decir que a Marco Levario no lo tienen en gran estima tampoco, hay que decirlo. En Televisa, no lo quieren ni en Televisa. La colaboración entre Televisa y etcétera se mantiene a pesar de que el director de la publicación, Marco Levario Turcot, no goza de credibilidad entre los propios colaboradores de Televisa debido a la difusión de notas falsas. La noche del 5 de marzo de 2021, Marco Levario escribió un tuit adelantando una supuesta exclusiva. Marcelo Ebrard había sido hospitalizado y requería oxígeno. Sin embargo, el propio Ebrard lo desmintió apenas unos minutos después, diciendo: agradezco las muestras de preocupación e interés por mi salud. Fui a urgencias porque me corté la mano con una puerta de vidrio que se desplomó. Me suturaron,
y ya estoy en casa, nada grave. Gracias, buen fin. Y la reacción en el Palomar, ahí en Televisa, fue de rechazo. Juan Manuel Torres escribió lapidario, como siempre, Marco Levario mintiendo. Y ya no voy a seguir, nada más quería compartirles a ustedes que han dejado como imbécil a este que en algún momento le dio vuelo a estos señalamientos calumniosos por parte de Ricardo Salinas Pliego, que obviamente no tiene cómo fundamentarlos porque no existe, es una noticia falsa. Y Marco Levario, pues hay que recordar que hasta nos ha escrito un libro o dos libros sobre los farsantes de la 4T, y uno de los farsantes, el que le habla, el que le informa. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. ¿Verdad, Marco Levario Turcot? ¿Cuál es la mano que te da de tragar? ¿La de Televisa o ya cambió para ser la de Azteca? Duda genuina, Marco Levario Turcot. Mi querido Jaime, voy contigo antes de enlazarme en Chicago con Toño Ruiz, que está allá para cubrir la marcha del 1 de mayo, que también será una marcha de los migrantes contra las políticas de Donald Trump. Ya lo saqué, mi querido Jaime. Y qué bueno, porque si no se me hace cáncer en el pecho. Voy contigo, maestro. No, de este tema le hemos abordado de forma a veces directa, a veces de forma tangencial, Paco Cruz y yo. Y siempre llegamos a la misma conclusión. ¿Cómo echamos de menos el periodismo profesional, el periodismo de calidad, ¿no? Yo, en lo personal, siento mucha nostalgia por ese periodismo. No es que el periodismo de antes haya sido perfecto, pero realmente lo que estamos viviendo hoy es realmente digno de un estercolero. ¿eh? Me encanta la alusión de Paco Cruz a la novela de Orwell, en la que es este episodio donde los cerdos miran a los hombres asombrados y los hombres miran a los cerdos, y en un momento dado ninguno de los dos sabe distinguir quién es el cerdo y quién es el hombre. A eso hemos llegado en las actuales circunstancias, y en México no. ¿Te acuerdas, querido Vicente, a propósito del fallecimiento del Papa Francisco? Tú lo mencionaste en tu espacio. El Papa Francisco hacía una reflexión sobre los pecados, los grandes pecados de los medios de comunicación. Y en el último de los pecados que mencionaba el Papa Francisco está el de la coprofilia, el amor a la caca, como decía el Papa Francisco. Y en ese estado estamos. Hemos desarrollado un amor, un deleite por la caca que es sensacional, ¿no? Y estamos viendo una orgía de coprofilia, ¿no? Y me llama la atención cómo Carmen Aristegui acusa a Televisa. Televisa, o sea, Burundanga le dio a Bernabé le pegó a Muchilanga, es increíble, ¿no? Increíble lo que está pasando, pero es un estercolero, y me llama, fíjate, partamos de esta anécdota. Carmen Aristegui, cuando recibe este disco duro con los 5 terabytes de Germán Gómez García, a quien, por cierto, deberíamos agradecerle que se convirtiera en soplón tú sabes que en Estados Unidos la figura del soplón, el whistleblower, está consagrado por la Constitución. La Constitución defiende los derechos de un soplón cuando el soplón denuncia que ha habido violación a la integridad de ciertos principios. Y yo creo que Germán Gómez García, a quien han tratado de destruir, haciéndolo pasar por loco, por ratero, le tenemos que agradecer que haya dado a conocer este estercolero. ¿Y qué hace Carmen Aristegui cuando recibe este disco de 5 terabytes? Lo que hace es nada más recibirlo, empezar a diseccionarlo, a cortarlo, ahora sí que como preparando una taquiza. De aquí me voy a forrar con más publicidad, me voy a ganar más audiencia en momentos en que estoy jodida,
porque he perdido credibilidad, vámonos a hacer fajitas, a hacer tacos, a hacer todo, ¿no? Y le pone el título Televisa Leaks, ¿no? Y luego, Latinus retoma eso porque hacen alusión a Carlos y Latinos casi casi le pone Aristegui's Leaks, ¿no? Y así cada quien, cuando aquí se trata de mierda leaks, y en este mierda leaks han salido embarrados todo mundo. Este es el tipo de periodismo que se está practicando. Las grandes corporaciones que decían desde cuánto tiempo vivieron de la mierda, del montaje, Carlos Lore de Mola, nos consta a todos, Carmen Aristegui, dándole pábulo a personajes como, ¿cómo se llama la que Chávez? Elena Chávez, o a Anabel Hernández acusando al presidente de ser narcotraficante. O Denise Dresser. O Denise Dresser, ¿no? ¿Cuánta gente ha salido desfilando en Latinos? Boroso con su mierda, vomitando todos los días mierda, mierda y más mierda. Realmente estamos en un estercolero, queridos amigos, y la gente se queda asombrada, ¿no? Por eso la gente ha comenzado a voltear la mirada hacia las redes sociales, porque ya está harta de tanta mierda que se lanzan entre sí toda esta gente, incluido el tal Marco Levario Turcot, un personaje de lo más, no encuentro una definición realmente que encaje con este personaje. Lo único que puedo decir que es un personaje aborrecible, es como una criatura que nace en medio de toda esta mierda, ¿no? Y entonces yo creo que por eso cada vez que hablamos de este tema, el maestro Paco Cruz se muere de la risa, nos morimos de la risa y llegamos a la misma conclusión, ¿eh? Como decía Orwell, miramos al cerdo, el cerdo mira a los hombres y ya no se sabe quién es el cerdo, ¿no? Es interesantísimo y como último apunte, no hay que olvidar que el periodismo siempre ha tenido como compañero de viaje o como compañera de viaje a la mierda, a la caca. Tú sabes, por ejemplo, que el señor Joseph Pulitzer, que fue Pulitzer, el que lleva hoy el nombre más prestigioso a quienes se distinguen por ejercer el buen periodismo. Mucha gente en Estados Unidos se disputa el Pulitzer cada año. Bueno, Joseph Pulitzer, que era un emigrante húngaro, cuando llega a Estados Unidos, como cualquier emigrante, pues no tiene dinero, no tiene recursos. Y poco a poco él participa en la guerra civil, se convierte en reportero de esa guerra civil, compra con el tiempo un periódico en Nueva York, pero ese periódico que compra, creo que se llamaba News of the World, ese periódico que compra lo especializa precisamente en el periodismo amarillista. ¿Con qué fin lo hace Joseph Pulitzer? Porque no tenía recursos, no tenía dinero y sabía que a la gente le gustaba la mierda, ¿no? La buena mierda, ¿no? Y entonces empieza a crecer, a hacer dinero y cuando tiene el capital suficiente y los recursos suficientes, dice, basta, ya no quiero hacer más periodismo mierda, no quiero vivir ya más de la mierda. Y entonces lanza una cruzada para alejarse de la mierda y ir en busca del periodismo profesional, el periodismo de alta calidad. Se mete en negociaciones con las universidades, Columbia University, entre otras, precisamente para huir de esa mierda, huir de esa caca, ¿no? Y buscar la profesionalización. En México, desde hace mucho tiempo, hemos vivido una carrera en sentido contrario. Riva Palacio, los comentócratas, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, you name it, como dicen los gringos, todos viven fascinados con esta caca en la que han transformado el periodismo, querido amigo. Si me permiten, si tienen tiempo, una última vuelta y le voy a ofrecer una disculpa también a Toño, porque creo que amerita para las audiencias entender por qué uno va dándole continuidad a los temas, a los personajes, al menos en esta loca cabecita de su servidor. Ahorita Paco hacía referencia a lo que publica Salinas Pliego, ¿no?
Me compartieron la nueva estrategia para intentar silenciarnos. Supe de buena fuente que a todos los chayoteros encargados de distribuir mentiras en redes, hace apenas unos días les dieron línea desde el poder de empezar a sembrar y difundir en el imaginario colectivo la idea de que al pueblo bueno no le van a aplicar la ley de censura en las redes sociales, pero hay que devolverle la concesión de TV Azteca a los mexicanos porque nosotros somos ricos y malos. Eso es lo que escribe Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién retuitea? ¿Quién le da vuelo? Marco Levario Turcot, que pueden tener poca o mucha audiencia, no importa, pero son los intereses los que van quedando exhibidos. ¿Quién le da vuelo a esto? Marco Levario Turcot. Marco Levario Turcot, el mencionado de estar metido en el mierdero de Televisa Leaks. El que ayer, regresando al tema principal, al tema con el que iniciamos, escribió: en las guerras sucias abundan audios y videos sin ningún valor probatorio. El más reciente audio es una muestra de esa mierda que pretende salpicar a todos. Involucra a Ernesto Zedillo y Nilda Patricia con el cártel de Colima. La intención es obvia para quien quiera verlo. Generalmente las víctimas de este lodazal son las audiencias. En honor a Rafa, Ceci, por favor, la risa de Rafa, porque no manche, preocupado por las audiencias ahora que queda exhibido. No, por favor. Espero que quede establecido mi punto, Paco, para cerrar, Paco, Jaime. Son estos personajes, los del mierdero, como lo señala Jaime, los que ante lo que nos ha ocupado por años, en el caso tuyo, exhibir las redes de corrupción desde lo más alto del poder, en este caso desde la presidencia de la República, son estos que buscarán desestimar, ridiculizar, o por lo menos callar. Mi querido Paco, tus reflexiones para cerrar, maestro. Vicente, Jaime, pues es que ese es justamente lo que hablamos, es que el periodismo viejo de este país está convertido en una fábrica de estiércol. Está convertido en defender lo indefendible. El valor de los audios, por ejemplo, de César, pues se puede probar cómo a través de peritos. Y además, esto tienes que vincularlo. Sí, yo publiqué mi libro hace casi 4 años. Nancy, por esa época, habla de lo mismo. Y cada uno fue por caminos distintos. Escribir Las Damas del Poder me llevó por lo menos 5 años entre la investigación y todo lo demás. Pero ¿qué es? Pues que el viejo periodismo está convertido en estiércol tratando de defender a un tipo que destruyó este país y que, lo dije hace 4 años, tenía vínculos, primero, él personalmente con el cártel de Juárez. Segundo, él es el creador de los Zetas. Y eso lo digo, pero desde mucho antes. Y tercero, la familia de Nilda Patricia Velasco Núñez controlaba el cártel de Colima. Y lo dije hace años. Y estos audios vienen a probar eso, pero el viejo periodismo es un estiércol, una fábrica de estiércol, y no van a ver nada. ¿Por qué? Pues porque Televisa, TV Azteca, El Universal, Reforma, recibían beneficios. En el caso de Reforma, había evidencias en 97, 98, de que debía ir por algo de 200 millones de pesos, y esos 200 millones de pesos los iba a absorber el Fobaproa. Entonces, pero al periódico que vayas, todos los periódicos vivían del gobierno, todos absolutamente. Y me amplío, todos los medios prácticamente vivían del gobierno. ¿A través de qué? De la publicidad. Entonces, ¿qué están tratando? Otra vez están tratando de rescatar a Ernesto Zedillo, un tipo que dejó matanzas, que lleva las manos manchadas de sangre, un hombre que robó de lo lindo, un hombre que
que empeñó el petróleo de este país, un hombre que socializó las pérdidas de unos cuantos en como de 1.3 billones y nos las pasó a nosotros, un hombre que destrozó el sistema de pensiones y él goza de una pensión al 100%, un hombre que no es bien visto en este país, pero claro, hay que recordar, y eso lo insisto, si nosotros pensamos que la derecha está dormida, no, está buscando su líder, pero con ese líder no van a llegar muy lejos. Y yo lo que insisto, dejemos nada más que no, seguramente va a ser hoy, mañana, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo empiece a dar a las pillerías que hay en el FOBAPROA y ahí se va a acabar Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Y quién lo va a proteger de eso? Pues bueno, Reforma porque metió ahí dinero, pero ya nos enteraremos si otros medios también robaron dinero y se fueron al FOBAPROA. Entonces, lo están tratando de rescatar por eso. Bueno, eso por un lado. Por el otro, lo están tratando de rescatar porque no tienen no tienen a nadie, Vicente. A un hombre de 73 años lo están rescatando cuando destruyó este país. ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano no son nada. Están en el basurero de la historia. Y por eso rescatan ¿a quién? A Ernesto Zedillo Ponce de León, el hombre que fue cuestionado, criticado por todos los priistas, el hombre que vendió la presidencia de la República en 50,000 millones de dólares. A ese hombre están rescatando. ¿Cuál es el problema? Que no fue un líder, que nunca fue líder y que fue literalmente hablando, llevado después. Cuando hablabas de quién se benefició con el asesinato o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pues él, ¿a través de quién? De José Córdoba Montoya. Así que cuando se habla de que ellos mataron a Colosio, sí, ¿quién? José Córdoba. Salinas lo dijo en algún momento. Es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. ¿Y cómo se beneficia Zedillo? A través de la nominación hecha por José Córdoba Montoya, Vicente y Jaime. Mi querido Paco, hoy más que nunca les recomiendo un libro tuyo a la gente que nos está viendo y escuchando. Las Damas del Poder. Porque no solamente es Margarita Zavala, la primera dama en tiempos de García Luna. Porque no solamente es Martita Sagún, la de los Vibriesca, la esposa de Vicente Fox. No solamente es la gaviota y su frivolidad, con mucho respeto. Es Nilda Patricia Velasco, una de las damas del poder y uno de los capítulos del libro del maestro Francisco Paco Cruz en su más reciente libro. Mi querido Paco, también en las redes sociales que te apoyen, por favor. Vicente, yo te agradezco mucho como siempre. Jaime, un abrazote, al rato nos vemos. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y acá ando pendiente, Vicente, si no nos vemos mañana temprano, como siempre. Muchas Claro gracias. que sí. Hasta mañana, Vicente. Hasta el rato, Jaime. Olvidé decirle que es a las 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. La mañanera la ha retrasado la presidenta en este 1 de mayo. Para la gente que me está preguntando, y la mañanera es a las 9 de la mañana, o sea, en poco menos de una hora. Jaime, para cerrar con tus reflexiones, con tus comentarios, y también invitar a la audiencia a No Apto para Cínicos a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, el programa y el proyecto del maestro Jaime Hernández en YouTube. Y a las 7, de 7 a 9, con Norman Pearl, en el duelo de bastones de todas las noches, Jaime Hernández, Paco Cruz y el querido Norman Pearl. Nada más advierto que ahora se viene peor la campaña contra César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego. Sí, absolutamente. Porque hay un sector de la izquierda que se le ha tirado encima a César Gutiérrez Priego. A lo mejor hasta por cosas tan banales como la amistad con su servidor. Ya ve que no soy muy querido, que digamos, en un sector de la izquierda. Pero ahora con lo de los audios, se le viene encima la gran élite del periodismo, Jorge Fernández Menéndez. Fíjese nada más. Jorge Fernández Menéndez, señalado como uno de los apapachados, ¿no? De los gobiernos neoliberales, hombre fuerte en Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Al menos 20 candidatos Fernández Menéndez, señalado como uno de los apapachados, ¿no? De los gobiernos neoliberales, hombre fuerte en Azteca de Ricardo Salinas Pliego.
Al menos 20 candidatos en la próxima elección judicial están ligados al crimen organizado. Entre ellos, César Gutiérrez Priego, hijo del general Rebollo, el zar antidrogas que trabajaba para Amado Carrillo. Esta es la historia en todo personal. No había dicho gran cosa Jorge Fernández Menéndez hasta el día en que tocan a Zedillo directamente. Si usted no ve, no hay coincidencias, pues. No seamos ingenuos. Mi querido Jaime, cierro contigo. A propósito de Jorge Fernández, no hay que olvidar que Jorge Fernández Menéndez siempre tuvo acceso a fuentes militares, a círculos, determinados círculos del poder militar. Es importante no perder eso de vista. De tal suerte que la opinión de Jorge Fernández puede tener un sesgo desde dentro de cierto sector del ejército mexicano. Dicho esto, a mí me gustaría hacer dos apuntes últimos. El primero, ¿cómo es posible que Ernesto Zedillo, un hombre que fue acusado en tribunales sobre todo de Estados Unidos, por violar derechos humanos, por las matanzas de Acteal, sobre todo, haya decidido irse a vivir precisamente a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando en México nadie lo iba a acusar, nadie se iba a atrever a acusar a Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal y otras de Aguas Blancas. ¿Por qué? Porque él tenía el control del aparato judicial, sencillamente. ¿Y por qué decidió irse a Estados Unidos? Porque todavía durante la presidencia de Felipe Calderón, uno de los últimos intentos por llevar a la justicia a Ernesto Zedillo fue frustrado por el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El entonces embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, fue el encargado de trabajar a toda pastilla para evitar que un juez en Estados Unidos que se había entendido, había recibido la causa de un bufete de abogados de Estados Unidos que defendía a las familias, que representaba una ONG. Bueno, a pesar de que este juez recibió y dijo que aceptaba este caso, resulta ser que el Departamento de Estado ordenó a ese juez retirar los cargos y no procesar a Ernesto Zedillo. Es entonces cuando Ernesto Zedillo dice que respira tranquilo y dice, ay, ya me quedé tranquilo en Estados Unidos. Claro, también a Ernesto Zedillo lo protegían en Estados Unidos poderosos intereses industriales. Tenía trabajo en la empresa ferrocarrilera a la que le permitió hacerse con el control de la red ferroviaria. Y en muchos sentidos, Ernesto Zedillo para Estados Unidos se convirtió, como diría el viejo adagio, sí, era un hijo de puta, sí, pero se convirtió, ¿qué le iba a decir? En hijo de puta de Estados Unidos. Y el último apunte, yo creo que todos hemos, de alguna manera, estado familiarizados con la negra historia del periodismo en este país, en México. Existen libros fantásticos. Uno de los más interesantes para mí se llama El vendedor de silencios, de Enrique Serna, un escritor con el que yo no tengo ninguna coincidencia política, pero tengo que reconocer que ese libro, El vendedor de silencios, que es una especie de biografía o historia novelada de Carlos de Negri, uno de los periodistas más corruptos, pero lo que hace Enrique Serna es narrar la corrupción que desde entonces se veía, se vivía en el periodismo mexicano, ¿no? Yo creo que incluso se quedó corto en esa novela, pero ¿no les parece un tanto extraño que no haya todavía una novela igual de bien escrita, igual de bien condimentada para referirse al periodismo que se ha practicado en México en el seno de televisoras como Televisa o TV Azteca? Hace mucha falta asomarse. Es interesante que algunos se hayan atrevido a arrojar luz sobre la prensa escrita, la que tiene la negra leyenda, pero, ¿y qué me dicen de la prensa electrónica, los medios de comunicación televisivos? Ahí hay una asignatura pendiente para contar los abusos, las corruptelas de Televisa y qué decir de TV Azteca.
Y con esto me despido, querido Vicente, un placer como siempre estar contigo y mi querido Paco Cruz. Nos vemos en punto de las 14 horas y a las 19 horas con el maestro Paco Cruz, Norman Pearl, en de 7 a 9 con Norman Pearl. Un placer, querido amigo. @Jaime Journo, Jaime Yourno en X, antes Twitter. Y no se les olvide el duelo de Yutuabuelos de 7 a 9 todas las noches. Un abrazote, Jaime, Paco. Cuídense mucho. Los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. Sin ellos, ¿qué sería un espacio como Sin Censura, en el que todos lo construimos porque todos somos sin censura? Y si no me cree, vamos a Chicago, porque ha estado pacientemente esperando el querido Toño Ruiz, que ha hecho el esfuerzo de viajar desde Kansas City. ¿Qué más? Déjenme poner sobre la mesa esto, porque lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, querido Paco, querido Jaime, es historia pura. Y va junto con pegado, ¿no? ¿Qué pasó con Aristegui? Sacaron ventilaron a Tejado Donde, peón de Televisa, campañas negras, ahora sale raspado el gran periodista que nos critica y hasta 2 libros nos ha dedicado por los farsantes de la 4T, a mí con nombre y apellido, Marco Levario Turcot, como uno de las mascotitas estas de las campañas sucias. Pero lo que no me esperaba, lo que no veía venir, es que Loret en Latinos retome una investigación de Aristegui. La Aristegui que decía que Loret era un peoncito de no sé quién. Aristegui que después retomó las investigaciones de Latinos y ahora Latinos retoma a Aristegui. Qué desmadre se traen. Perdón, si no quieren hablar de este tema y quieren seguir hablando de la Patricia Velasco, nos vamos con todo, Paco, Jaime, pero me llamó mucho la atención, fíjese, investigación de Latinos. Aristegui Noticias asegura que Carlos Loret fue sujeto de una campaña de desprestigio orquestada desde Televisa por Javier Tejado. De acuerdo con el sitio, un equipo encabezado por Javier Tejado Donde, directivo de Televisa, preparó un guión, material gráfico y un video para desacreditar la imagen de Loret de Mola y ocultar las verdaderas razones por las cuales dejó la televisora. Me lleva la que me trajo. O sea, Aristegui lavándole la cara a Loret, Loret retomando lo que escribe Aristegui. Ándale. El portal Aristegui Noticias publicó que el periodista Carlos Loret de Mola estuvo en el centro de una estrategia para descalificarlo en redes sociales después de su salida de Televisa en agosto de 2019. De acuerdo con el sitio, un equipo encabezado por Javier Tejado Donde, directivo de Televisa, preparó un guión, material gráfico y un video para desacreditar la imagen de Loret de Mola y ocultar las verdaderas razones por las cuales dejó la televisora. La información asegura que los materiales en los que se inventaron acusaciones en contra del periodista no se hicieron públicos. En esta semana, el portal Aristegui Noticias ha difundido una serie de notas y materiales sobre diversos personajes que habrían sido víctimas de campañas de desprestigio realizadas por el equipo coordinado desde Televisa por Tejado. Entre otras, se encuentra, además del periodista Carlos Loret de Mola, tarán, también le van a lavar la cara a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y principal competidor de Televisa, el empresario Carlos Slim, el empresario Miguel Alemán Magnani, su familia y su empresa Interjet, y el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo y su hijo menor de edad, entre otros. Pero nosotros somos la escoria del periodismo desde estos medios de dudosa reputación, pinches chayotubers, pseudo periodistas, con lo que a veces nos burlamos, Sevilla y su servidor. Lo malo del periodismo está aquí, pero ¿y todo esto que estamos viendo qué? Y creo que es importante, porque mucho de lo que se diga o no se diga en esos medios de comunicación sobre Cedillo, sobre Nilda Patricia Velasco, regresando a ese tema, tendrá que ver con los grandes intereses, las grandes relaciones de complicidad que se han tejido desde el periodismo, desde un sector de la prensa mexicana con el poder político. Por eso hay que separar el poder político del poder mediático urgentemente. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Voy con el maestro Paco Cruz.
Bueno, Vicente, mira, es que los dos temas son interesantes, pero este caso de que ya habíamos platicado más o menos de Televisa y Carmen, yo lo comentaba contigo, lo comenté con Jaime, a mí me da risa, porque pues Televisa no necesitaba un departamento especial para eso, porque es cochina Televisa, porque es un cochinero histórico. O sea, Televisa, ¿a qué se ha dedicado? Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Jacobo Zabludovsky, que es maestro de todas estas porquerías? ¿Quién no lo recuerda? Es decir, ¿quién no recuerda los montajes de Carlos Loret de Mola? No necesita que lo desprestigien. Desprestigiado está. ¿Te acuerdas de aquella niña que se inventó de la colegio Rebsamen? Él la inventó. El montaje de Florence Cassés, el montaje de la guerra que cuenta muy bien Jaime, es decir, el desprestigio ya lo tiene, no necesitas hacer nada para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque ya está desprestigiado. ¿Quién se va a montar en una campaña contra Loret cuando mira, porque además me acordé ahorita, ¿quién no lo vio salir de esa cabaña con una mujer acompañado por una mujer que no era su esposa? Laura G, no me acuerdo cómo se llamaba. Es decir, él no necesita nada de eso. ¿Quién no sabe que el gobierno de Peña, por ejemplo, lo entregó un contrato superior a 400 millones de pesos al despacho en el que trabajaba o trabaja su esposa, consultoría, no sé qué es? ¿Quién no ha visto su mansión en Valle de Bravo? ¿Quién no ha visto sus departamentos en Miami? Es decir, no necesita. Y a mí me da risa porque yo digo, ¿qué ha sido Televisa todos estos años? Una caja de resonancia de porquerías, va. Así ha sido. ¿Y qué ha sido TV Azteca? Lo mismo. Sí, lo que están, y lo digo con mucho respeto, van a vender mucho, van a tener muchos likes, sí, pero lo que están es en una caja de chismes de lavadero. Porque, ¿qué es TV Azteca? Pues otra televisora que se dedica a qué? A difamar, a mentir, por ejemplo, a invitar a la población a armarse, que eso debía costarle la concesión. Esto que hace hoy Salinas Pliego, post que estabas leyendo, la verdad es que me muevo de risa. Van a decir esto y van a decir, es un hombre desprestigiado solo. Por eso digo, ¿a quién va a desprestigiar Televisa si a eso se dedica? ¿A qué se dedica TV Azteca? A desprestigiar gente. El periodismo en este país siempre fue así. Y lo que están mostrando ahora, pues por ejemplo, que Carmen es igual a Loret. Sí, son iguales. Ese es su nivel. Qué Y fuerte, su nivel es. maestro. Qué fuerte eso. Pues ese es el nivel, va. Su nivel es el de Elena Chávez, el de Anabel Hernández. Es decir, el de Raimundo Riva Palacio. A ver, verdaderamente, fue Raimundo Riva Palacio con Carmen. Alguna vez lo cuestionó y le mostró, le dijo que él fungió como jefe de prensa de Genaro García Luna, o que el Universal, cuando él fue director, recibió millones y millones de Genaro García Luna. Pues no, son los iguales, Vicente. Es el viejo periodismo de este país que conocemos bastante bien. Pero ¿qué hay en medio de esta lucha? Que es lo que hay que decir. ¿Qué hay en medio? La batalla por la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Así, yo lo entiendo así, que esto es un mero mercado de chismes, un mercado de chismes en el que está de por medio la batalla la batalla para colocar a Televisa, a personajes como Loret, que le está lavando la cara a Carmen Aristegui, a personajes a TV Azteca. ¿Para qué? Para ponerlos en la batalla por la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Yo lo entiendo así. ¿Por qué? Porque los mayores damnificados, ¿quiénes van a ser? Emilio Azcárraga Jan, que es el accionista mayor de Televisa, y el abonero, magnate, sí, pero abonero, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que históricamente fueron llevados de la mano, o nos llevaron de la mano para que ellos aprobaran las leyes del sector. Ellos, la ley Televisa, yo me acuerdo, porque además me tocó cubrir un poco, la ley Televisa, ¿quién la elaboró? La elaboró Televisa.
cuando tenían un acuerdo. Bernardo Gómez fue el operador y él ordenó que nunca, que no le cambiaran una sola coma. Y así se aprobó en marzo de 2006, en 7 minutos. En 7 minutos la aprobaran, que era la ley federal de telecomunicaciones y ley federal de radio y televisión. 7 minutos en la Cámara de Diputados, sin lectura previa, por órdenes de Vicente Fox, con acuerdos de Felipe Calderón Hinojosa, que iba a ser el candidato presidencial del Partido Acción Nacional. ¿Y quién la negoció? ¿Quién la ordenó? Bernardo Gómez, eso no lo digo yo, está documentado todo. Y la ley en el Senado fue aprobada así como la mandó la Cámara de Diputados, sin cambiarle una sola comida. ¿Y quién llegó a los acuerdos por Felipe Calderón? Josefina Vázquez Mota, que era la coordinadora de campaña presidencial. O iba a ser la coordinadora de campaña presidencial, es decir, ya estaba todo acordado. ¿Qué hacía esta ley? Y por eso están tan enojados, y por eso para mí, esta cosa que pasa ahora con Carmen, esta filtración de datos, es para colocar otra vez a las televisoras ahí arriba y a personajes como Loret para darles preponderancia y tratar de frenar la nueva ley de telecomunicaciones. Televisa y TV Azteca siempre, a través de la ley Televisa, inhibían la competencia, fomentaban el poder del duopolio de las televisoras, y tenían todo a perpetuidad. Y hoy no pueden meter mano. Así que, ¿qué están haciendo? Pues sacando los chismes de lavadero, ¿qué es eso? Y digo, pues va a tener muchos likes, muchas visitas, pero lo que están haciendo, ¿qué es? Pues es un chisme esta investigación que leías de Latinus. ¿Sí? ¿Hay algo concreto? No. ¿Hay algo clarísimo? No. Dice, no se dieron a conocer. Pues no se tiene que dar a conocer. Nosotros conocemos lo cochino que es Carlos Loret de Mola, pero en el centro está el espectro digital de frecuencias con el que el Estado va a retomar un trabajo que le pertenece, un sector que le pertenece, las telecomunicaciones. Entonces, es todo esto. Te digo, ve nada más lo que estabas leyendo de Salinas Pliego, casi me muero de risa. ¿Sí? Casi me muero de risa porque digo, está loco, ya enloqueció. Está fuera de sí. No están pensando, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque les están quitando de la mano la ley de telecomunicaciones y la está retomando como siempre como siempre debió ser, la está retomando el Estado. Claro. Y hay una batalla entre todos los comunicadores. Y te digo, y yo entonces recuerdo a George Orwell, todos eran igual de cochinos, se veían unos a otros y eran igual de cochinos. Entonces yo ya no veo diferencia entre Loret, entre Carmen, Elena Chávez, Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento, son iguales. Y son aquellos 700 o poco más de 700 que se fueron a meter ¿a dónde? En marzo de 2011 a ponerse a las órdenes de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. Vicente, para mí ya es un cochinero que están sacando todos los chismes de lavadero, pero en el fondo la verdad es más serio de lo que parece. Es colocarse en el centro de lo que va a ser la nueva ley de telecomunicaciones, que en este momento va a entrar a estudio, pero yo digo, finalmente la van a aprobar porque el Estado necesita recuperar el espacio radioeléctrico de este país, Vicente y Jaime. Así es, y Paco, nada más para ir después con Jaime. ¿De quién eres peorcito, Marco Levario Turcot, desde la revista Etcétera? Haciendo referencia a aquello de Carlos Loret es peorcito de no sé quién, de Carmen Aristegui.